noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ya son las 7 de la mañana, 3 minutos. Muy buenos días a todos los televidentes que llegan a esta, su primera edición de Noticias Caracol. Primero ustedes, primero la gente. El Instituto de Medicina Legal reveló que la muerte de una familia conformada por 3 personas, mamá, papá e hijo, que había viajado a la isla de San Andrés para celebrar el Día del Padre el pasado mes de julio, se produjo por intoxicación. Laura Hincapié, del equipo de Séptimo Día, viajó a la isla con Orlando Canro, padre de Viviana, su hija, para recibir ese resultado de la necropsia. Laura, buenos días. ¿Qué detalles se conocen de este dictamen forense? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Estuvimos aquí en San Andrés precisamente con los familiares de las personas que fallecieron en el Hotel Portobelo. Ellos necesitaban conocer respuestas y sobre todo la causa de la muerte, y efectivamente ayer Medicina Legal entregó la necropsia, que concluyó algo contundente. Tanto Viviana Canro como su esposo Nelson Martínez y su hijo de apenas 4 años fallecieron por la misma causa: intoxicación por fosfina. Fosfina, que es un químico altamente letal. Estuvimos con el señor Orlando Canro en el momento en el que él recibió esta necropsia y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué dice el resultado de la necropsia, don Orlando? Este resultado bota intoxicación exógena por fosfina. ¿Qué es fosfina? Yo en mí, que llevo años trabajando en obra civil, entre químicos, de lo que yo sé, nunca había escuchado este químico, nunca había escuchado nada de esta vaina. Entonces para mí queda una duda sobre eso. ¿Nunca usted había Nunca lo había un escuchado. caso así? Yo llevo años trabajando en obra civil y nunca había escuchado este material. ¿Eso qué le dijeron en la fiscalía? ¿Que era un líquido, un veneno? ¿Qué era? Esto es como una... Hicieron una fumigación, algo así que dicen ellos, ¿no? Supuestamente ellos, que era algo sobre fumigación. ¿Que hicieron allí en esa habitación? Exacto, o ahí en el hotel? que hicieron una fumigación en el 405 y que entonces se pasó a la otra habitación. Esa fue la causa de la muerte. Eso es lo que nos dictan, nos dicen a nosotros. Lo último en Noticias Caracol. Y mucha atención, que el Hotel Portobelo Convention acaba de emitir un pronunciamiento. Laura Hincapié, ¿qué dice ese comunicado? Así es, Andrés. Bueno, efectivamente el hotel confirma que las 3 personas fallecieron por intoxicación con fosfina, pero hay algo muy importante, Andrés, y esto lo dice el Hotel Portobelo, y es que esta sustancia fue suministrada por la empresa de fumigación y aclara que fue sin su autorización. La empresa de fumigación Livingston Company es señalada en una de las habitaciones del hotel. Ellos aseguran que confiaron en esta empresa con una alta experiencia en fumigaciones aquí en San Andrés, y pues lo señalan a ellos de haber utilizado esta sustancia que causó la muerte de la familia. Pero además hay algo muy grave, y es que aseguran que la empresa reportó otras sustancias, que la empresa no reportó que había utilizado esta sustancia. Así pues que hay varias preguntas que tiene que responder esta empresa, que es señalada precisamente también por el hotel. Sí, Laura, vamos a revisar nuevamente este comunicado, recordando que el Hotel Portobelo comienza este documento lamentando el fallecimiento de los 3 integrantes de la familia, pero además dice que de acuerdo con la información oficial, este químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston Company, en flagrante violación de los protocolos establecidos. La empresa contratada, en quien confiábamos por su experiencia, reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación. Laura, usted que está allí, que está hablando con la familia, ¿qué le han dicho sobre lo que vendría en este proceso? ¿Qué se sabe? Bueno, Daniela, precisamente la familia ayer quedó con muchísimas preguntas porque no entienden por qué se utilizó además un químico que está prohibido, que es altamente letal, y lo que ellos piden pues precisamente es justicia. Y ahora el paso a seguir es la investigación que está haciendo la Fiscalía. La información que tenemos en Séptimo Día desde aquí, desde San Andrés, es que al parecer se está adelantando una investigación por homicidio culposo, en la que precisamente esta empresa de fumigación estaría indiciada
nosotros estamos aquí recogiendo, digamos, las declaraciones no solamente de los familiares, sino también del hotel y bueno, de todas las personas implicadas. Y esta empresa, pues, como te digo, tendrá que explicar por qué precisamente se utilizó que además, según lo que dice el hotel, pues no lo reportó. Inicialmente, cuando ocurre todo esto, y según el hotel, la empresa no reportó haber utilizado esta sustancia, que es la que se encuentra. Sí, Laura, infortunadamente no tenemos una buena comunicación con usted, la conexión allí es algo difícil, sin embargo, pues agradecemos algunos detalles que nos ha adelantado a Laura sobre el resultado de este proceso, sobre lo que le ha dicho la familia, sobre este dictamen que ha dado Medicina Legal. Son las 7 de la mañana, 8 minutos, y nos detenemos en esta noticia justamente para recordar que esa causa, según el dictamen de Medicina Legal, fue intoxicación exógena por fosfina. Nos preguntamos entonces qué es o esto cuándo ocurre. Por ello, nos conectamos a esta hora con Rosalina González. Ella es ingeniera química, es investigadora, docente de posgrado en toxicología ambiental y ecotoxicóloga. Ingeniera, buenos días, bienvenida a Noticias Caracol, y comencemos de inmediato por preguntarle qué es fosfina, cómo lo entendemos. Muy buenos días. Muy buenos días. La fosfina es un tóxico como tal, es un gas incoloro que tiene una función muy particular en este contexto y tiene que ver con la eliminación de diferentes plagas. Es muy utilizado a nivel mundial precisamente por su letalidad. Ella requiere unos procesos de utilización muy específicos y es allí donde habría que revisar pues toda esta situación. Ingeniera, insistámosle y aclarámosle a la gente en qué se puede usar y en qué no se debería usar este químico, fosfina. La fosfina es muy utilizada sobre todo en temas de agricultura, en temas de almacenamiento de graneros, por ejemplo, donde se presentan bastantes plagas con diferentes tipos de animales como los ratones. También se puede utilizar en sitios donde pues preferiblemente no haya personas. De hecho, eso dice la ficha técnica como tal de este producto. Y allí la idea es que lo que pasa es que se colocan unas pastillas que liberan el gas fosfina cuando entran en contacto con la humedad del aire. Entonces, al estar en un lugar cerrado, esta pastilla empieza a liberar el gas y allí es donde empieza pues, a ejercer su efecto letal. Generalmente es donde hay lugares que están infestados de plagas. Claro, leyendo aquí el comunicado que envía el Hotel Portobelo, ingeniera, pues ellos hablan de esa sustancia que habría sido utilizada en un proceso de fumigación. ¿Es usual que se utilice esa sustancia a la hora de realizar algún proceso de limpieza, por ejemplo, en esos lugares como los hoteles? ¿O usted qué antecedentes conoce, ingeniera? Identifica el uso de este material en lugares como un hotel precisamente porque hay muchas personas que están circulando diariamente y para que este material se utilice generalmente está en lugares cerrados donde se deja el tóxico actuar por 1 o 2 días y luego viene una ventilación exhaustiva de ese material que se degrada relativamente rápido, pero debe estar aislado. Entonces allí es donde habría que revisar pues esta situación. Ingeniera, como lo vimos en este caso en el hotel en San Andrés con la familia Canro, ¿cuánto tiempo tarda en actuar? Ellos se duermen en su habitación y ¿alrededor de cuántas horas se produce ese fatal hecho? Bueno, para que exista el peligro deben haber unas condiciones. Uno es la letalidad de la sustancia, su naturaleza en sí da esa letalidad. Y lo otro tiene que ver con la exposición. Esa exposición hace referencia al tiempo y a la dosis del material. Por una pastilla se pueden obtener 1000 miligramos de fosfina. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Si el lugar está cerrado y yo tengo más de esos 1000 miligramos, dependiendo del volumen de la habitación que se tiene, empieza a pasar esta situación. Con concentraciones de 400 miligramos por litro, ¿qué ocurre? En media hora es letal. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto las personas están durmiendo, tengo una concentración menor de este material, pero van a pasar horas, van a pasar 8 horas, 6 horas de sueño, pues allí puede ocurrir esta situación. Es lo que habría que analizar, pues dependiendo de estos hallazgos que acaban de surgir. Pues ingeniera Rosalina González, ingeniera química e investigadora, muchas gracias por estos minutos para ayudarnos a entender esta sustancia fosfina que sería la causa de la muerte de estas 3 personas integrantes de una misma familia, mamá, papá y un pequeño de tan solo 4 años cuando viajaban a celebrar el Día del Padre. Muchas gracias por estos minutos, por el contacto.
Muchas gracias a ustedes. Y a esta hora, 7 de la mañana, 13 minutos, pues queremos recordar cómo fue esta trágica historia de la familia Martínez Canro el pasado 11 de julio allí en San Andrés. La familia bogotana había viajado a la isla de San Andrés para celebrar el Día del Padre y los cumpleaños de la abuela. El grupo estaba compuesto por 5 personas: Orlando Canro, su esposa, su hija Viviana Andrea Canro, quien viajó en compañía de su esposo Nelson Tito Martínez y de su pequeño hijo de 4 años. Se ubicaron en una de las sedes del Hotel Tone, en el centro de la isla. Les fueron asignadas 2 habitaciones, una para la pareja de abuelos y la otra para los 2 adultos y su pequeño hijo. La familia Canro pasó su primera noche normal el jueves, pero al siguiente día viernes, cuando Orlando Canro quiso llevarle un tinto a su hija, nunca le abrieron la puerta de la habitación. En compañía de una empleada del hotel, los 2 abuelos y padres de Viviana Andrea abrieron la puerta y encontraron a sus familiares muertos. El cuerpo sin vida de Viviana Andrea estaba en el piso y el de su esposo y su pequeño hijo sobre la cama. Desde ese mismo día, los familiares de las víctimas empezaron a denunciar presuntas irregularidades. Aseguraron que Viviana Andrea había pedido cambio de habitación por un fuerte olor que percibía junto con su esposo. La familia Canro pidió a la justicia aclarar la muerte de sus familiares. El hotel se pronunció y anunció que colaboraría con la justicia en toda la investigación. En un comunicado reveló que días previos se había realizado una fumigación en el área donde apareció muerta la familia. A propósito del proceso, precisamente Héctor Rojas se encuentra con el abogado de la familia Canro. Héctor, ¿qué ha pasado en medio de todo este camino judicial? Pues mire, una vez Andrés se conoce la necropsia, pues enfrentará un proceso jurídico y estamos justamente con el representante de las víctimas, doctor Juan Manuel Castellanos. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante una vez que ya se conoce esta necropsia y para ustedes el resultado lo sorprende o lo esperaban? Héctor, muy buenos días, un saludo para usted, para el equipo de Noticias Caracol y para el país en general. Para el representante de víctimas, pues esta necropsia, este resultado no es nuevo, nosotros no lo esperábamos por cómo sucedieron las cosas, las evidencias eran netamente claras, lo que sucedió aquel julio, lo que en su momento señaló Viviana a través de los chats, que en paz descanse. Este resultado no era nuevo. Sería sorprendente para la representación de víctimas que hubiese sido un resultado totalmente diferente al que ya conoce el país. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del hotel, de la empresa que fumigó? ¿De quién es la responsabilidad? Héctor, por estrategia jurídica, pues no, en este momento no voy a dar esa noticia, no voy a dar de alguna manera un avance a lo que pueden ser los procesos civiles, administrativos y penales. Lo que sí es cierto es que para el equipo jurídico es totalmente claro que existe una responsabilidad penal, civil y administrativa, tanto de autoridades, personas jurídicas y personas naturales. Dice justamente que es una fosfina lo que encontraron y el reporte médico legal señala que una exposición muy alta a este gas provocaría además bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte. Viviana había solicitado al hotel que la cambiara por olores extraños y esto no se cumplió. Sí, evidentemente eso digamos que es la causa. Acordémonos que la necropsia lo que nos dice es la causa, no nos habla de responsabilidades y precisamente raíz de esa situación es que se produce este lamentable suceso. Es decir, desde ahí puede inferir el país, los medios de comunicación, la sociedad completa de quién es la responsabilidad. El hotel ha publicado un comunicado también en el que señala que este químico utilizado no estaba autorizado por ellos y que además que no había sido reportado en la empresa cuando le dice sencillamente no utilizamos este químico, sino fue otro. ¿Qué pasa ahí, doctor? Para la representación de víctimas, este comunicado lo único que significa es que reconocen un error, que deja la trazabilidad en redes sociales, que deja la trazabilidad con los medios de comunicación y pues seguramente en los estrados judiciales tendrán que dar las respuestas pertinentes. Hoy sencillamente es un comunicado que en nada afecta los procedimientos que se han iniciado, no obstante, pues reitero, lo único que hacen es reconocer un error más de toda la cadena de errores que surtieron en este lamentable hecho. ¿Por qué específicamente en las habitaciones donde estaban alojadas estas personas es que, digamos, había generado o les causó más malestar y finalmente la muerte a ellos?
Bueno, eso es una hipótesis de la Fiscalía General de la Nación que tendrá que resolver. Lo cierto es que la pregunta a resolver es por qué esos químicos, exactamente fosfina, podía estar inmerso en ese hotel, por qué estaba en habitaciones contiguas, por qué estaba de alguna manera autorizado o no autorizado y por qué se dejó, digamos que a una libre manipulación, si es que se puede decir de esa manera, en contra de estos ciudadanos y de las personas que estaban aquel día en ese hotel, porque la tragedia hubiese podido ser mayor. Doctor, una última pregunta. ¿Estos químicos fueron almacenados en estas habitaciones o en este piso? Héctor, esa pregunta no la puedo resolver hoy, es una hipótesis de la Fiscalía General de la Nación. Yo preferiría guardarme esta respuesta al eventual juicio en el procedimiento penal y seguramente en el proceso administrativo y civil pues se tendrán que resolver. Le insisto, no me quiero adelantar a situaciones, sería de alguna manera muy novato en advertir hoy cuáles son las rutas jurídicas, establecer elementos materiales probatorios y pruebas de una manera anticipada cuando los procesos tienen que surtir ante los jueces de la República. Doctor, muchísimas gracias. Es el representante de víctimas sobre la familia que viajó de Bogotá a San Andrés el pasado 11 de julio y que finalmente murieron en un hotel en la isla.